Libre Seccional Cali. El día de hoy tenemos la presentación Coriocarcinoma Infantil a cargo de la doctora María Alejandra Martínez, residente de segundo año de la especialización. El tutor es el doctor Romero Alberto Segura, hemato-oncólogo pediatra y docente de la especialización. Vamos a dar inicio. Para recordar, las preguntas se harán al final y las pueden hacer también por el chat de Zoom. Buenos días, entonces vamos a comenzar con la presentación titulada Coriocarcinoma Infantil. ¿Escucha? Buenos días. ¿Sí? Listo, entonces vamos a comenzar. Siguiente. Entonces vamos a comenzar con un caso clínico. Es un paciente masculino de 4 meses de edad, producto de tercer embarazo. Nace a término a las 40 semanas de gestación por cesárea, sin complicaciones, con un peso al nacer de 3.800 gramos y una talla al nacer de 52 centímetros. Controles prenatales el número 9, PAI completo para la edad, procedente de Cali, Valle del Cauca, donde convive con padres y hermanos. No refieren otros antecedentes personales ni familiares de importancia. Consulta por un cuadro clínico de 18 días de evolución consistente en diarrea intermitente, dolor abdominal asociado a fiebre, síntomas respiratorios altos y emesis. Ya había consultado en 2 ocasiones anteriores donde habían dado manejo ambulatorio, pero persistía con los síntomas, por lo cual consultan de nuevo a urgencias el día 27 de octubre del año pasado. Al ingreso, el niño cuenta con signos vitales, se encontraba con una presión arterial de 131,55 milímetros de mercurio, irritable, con una frecuencia taquicárdico, con una frecuencia cardíaca de 163 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 33 respiraciones por minuto y una temperatura de 36,2 grados, saturando 98%, peso de 8,4 kilogramos y talla de 67 centímetros, adecuados para la edad. Ingresa al examen físico pálido con deshidratación grado 1, tirajes intercostales leves, hipoventilación derecha generalizada y bronquio. ¿Pasa? Los paraclínicos de ingreso, el hemograma pues llama la atención, una hemoglobina de 6,4 gramos por decilitro, con volúmenes bajos y una trombocitosis, plaquetas en 582.000. Los leucocitos se encontraban en rangos normales para la edad. La PCR se encontraba elevada en 53 miligramos por litro y un lactato de deshidrogenasa también elevado en 712. Le realizaron también antígenos para influenza, SARS-CoV-2 y virus sincitial respiratorio, los cuales fueron negativos. También realizaron una radiografía de tórax, donde se podía evidenciar una gran consolidación de bordes definidos que comprometía el lóbulo medio y lóbulo inferior de pulmón derecho, y también insinuaba el borramiento del seno costofrénico ipsilateral, por lo cual también se hizo una impresión diagnóstica de masa versus consolidación, por lo cual trasladan al paciente a reanimación, dado el riesgo de descompensación respiratoria hemodinámica, y se amplían estudios, se ordena TAP de tórax simple y contrastado, procalcitonina, hemocultivos, función renal, transaminasas, electrolitos, y se inicia cubrimiento antibiótico empírico con ceftriaxona y clindamicina, y deciden transfundir glóbulos rojos a 16 por kilo. Adelante. Ese mismo día, el paciente presenta parada cardiorrespiratoria. Después de 13 minutos de maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, el paciente recupera pulso y actividad eléctrica con los siguientes signos vitales: una tensión arterial de 85/25, milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 153 latidos por minuto y una saturación de 100%, y es trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Al día siguiente, pues, se hacen paraclínicos de control. Ya vemos un hemograma de control con unos leucocitos con un ligero ascenso, ya con una leucocitos en 20.803 y un recuento de neutrófilos en 11.780. La hemoglobina post-transfusión era de 9,1 y las plaquetas ya eran normales. Los demás exámenes, procalcitonina, fueron normales, albúmina, proteínas totales, electrolitos, función renal, transaminasas, todo estaba dentro de parámetros normales. El lactato estaba elevado en 15,2 post-reanimación. Los gases arteriales mostraban una acidosis metabólica con anión GAP elevado, reticulocitos corregidos en 4,9%, una ferritina en 64,8%, un hierro total en 21,
y unos tiempos de coagulación con un INR elevado en 1.5. También se hace un panel respiratorio donde se aísla Human Rhinovirus, Enterovirus y Bordetella parapertussis. Realizan también, toman hemocultivos, urocultivos y coprocultivos con resultados preliminares negativos y un ELISA VIH no reactivo. Además, toman una radiografía de tórax de control, donde podemos evidenciar o se reporta un reforzamiento intersticial bilateral difuso asociado a opacidad alveolar paralial bilateral, basal derecha con derrame pleural ipsilateral e imagen radiopaca de espectro del oculado y de disposición periférica con aparente nivel sospechoso de posible empiema, por lo cual deciden realizar una ecografía de tórax donde se evidencia un derrame pleural con de diámetro de hasta 44 milímetros de aspecto libre. Entonces hacen en impresión diagnóstica de choque séptico secundario a neumonía multilobar mixta por rinovirus, enterovirus y bordetella parapertussis complicada, antibióticas con cefepime, vancomicina y se adiciona citromicina y se indica inicio de vitamina K. Es valorada por cirugía pediátrica quien realiza toracostomía y decodificación. La nota quirúrgica describe el líquido pleural como cetrino con múltiples membranas fibrinopurulentas y adherencias en polo inferior, parénquima pulmonar hepatizado a nivel del lóbulo medio y lóbulo superior de buen aspecto. Al día siguiente, pues seguimos el 28 de octubre, el paciente presenta un nuevo episodio de parada cardiorrespiratoria, vuelven a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar y luego de 9 minutos se recupera pulso. También se sospecha de una inmunodeficiencia primaria, piden también inmunoglobulinas, las cuales son normales. El cultivo de líquido pleural también fue negativo. Hacia el 30 de octubre piden un hemograma de control y podemos ver un ligero descenso de los leucocitos y llama la atención la hemoglobina, que ya post-transfusión era de 9.2 y vemos que vuelve a disminuir hasta 5.7. Y la proteína C reactiva continúa elevada. El 1 de noviembre, el paciente pues continúa con una evolución clínica tórpida, un deterioro clínico, se evidencia abombamiento de la fontanela, episodios de cianosis y bradicardia, por lo cual se decidió iniciar fenobarbital y se solicita tomografía de cráneo, donde podemos observar que se evidencian más de 20 lesiones intracerebrales hiperdensas con edema perilesional, con efecto de masa de predominio en fosa posterior, hidrocefalia y protrusión de las amígdalas cerebelosas, por lo cual inicia medidas antiedema y se lleva a derivación ventricular externa. También toman tomografía de tórax, que también evidencia múltiples nódulos bilaterales de hasta 17 milímetros, extensa formación de densidad de partes blandas con el lóbulo inferior derecho y parcialmente en el lóbulo medio, adenopatías mediastinales pretraquiales e iliar derecha y engrosamiento pleural nodular de 26 por 13 milímetros en hemitórax derecho. Todos estos hallazgos sugieren tuberculomas, por lo cual se sospecha de una probable tuberculosis miliar y deciden iniciar tratamiento con antituberculosis y se solicitan pues, los estudios para tuberculosis, los cuales posteriormente todos fueron negativos. También se realizó un ecocardiograma, el cual fue normal. Hasta el día 4 de noviembre, el paciente pues, sigue con evolución tórpida, presenta hipernatremia con poliuria, se sospecha también de una diabetes insípida y se inicia el manejo con desmopresina. Continúa inestabilidad hemodinámica y requiere inicio de manejo inotrópico. Hacia el día 5 de noviembre, al examen físico se evidencia además pupilas fijas, midriáticas y ausencia de reflejos troncoencefálicos. Se sospecha entonces de muerte encefálica y se inicia el retiro de la sedación sin respuesta neurológica. Y hasta el 6 de noviembre presenta deterioro súbito con caída de saturación y aumento de presiones pico, sangrado por tubo orotraqueal y ventriculostomía por expansión torácica que recupera con presión manual. Se decide solicitar de nuevo radiografías de control de tórax, se inicia ácido tranexámico, se evidencia también tiempos prolongados y INR elevado y se indica entonces vitamina K y transfusión de plasma. Y finalmente el día 7 de noviembre presenta acidosis respiratoria severa, hiperglucemia, hiperlactatemia a nivel neurológico con presiones hipertensión endocraniana que no responde a medidas y entra en asistolia y finalmente fallece. Los padres no autorizan autopsia, se realiza biopsia de pulmón post-mortem, se encuentran entonces
finalmente hallazgos morfológicos que junto con los niveles de séricos de gonadotropina coriónica humana favorecen el diagnóstico de coriocarcinoma infantil metastásico. Estas fueron las muestras que se tomaron de pulmón. Y aquí podemos ver entonces los cortes histológicos de la lesión tumoral de pulmón que muestran una proliferación de células malignas anaplásicas en patrón sincitial y epiteloide con extensa hemorragia y necrosis tumoral que son muy propios de este tumor. Las células tumorales muestran también de apariencia trofoblástica maligna con formas multinucleadas de sincitiotrofoblasto y células poligonales de citotrofoblasto. También podemos ver un extendido de líquido cefalorraquídeo con grupos celulares atípicos altamente sospechosos también de coriocarcinoma y una muestra de pared de intestino delgado extensamente infiltrada también por coriocarcinoma. Finalmente, los estudios de inmunohistoquímica realizados muestran expresión de las células tumorales malignas en pulmón para gonadotropina coriónica humana, lo que confirma el diagnóstico de coriocarcinoma. Debido pues, a todas las características histopatológicas, se tomaron entonces los niveles séricos de gonadotropina coriónica humana, los cuales estaban bastante elevados en títulos de 53.850 unidades internacionales por mililitro. Entonces ya vamos a empezar la revisión del tema. Hay que comenzar hablando generalmente de los tumores de células germinales, a la cual es el grupo que pertenece a este tipo de tumor, para que podamos también entender un poquito más la naturaleza de esta enfermedad. Entonces tenemos que estos tumores constituyen un grupo amplio y diverso de tumores que muestran una variabilidad biológica e histológica y pueden desarrollarse en sitios gonadales o extragonadales. En el periodo neonatal, estos tumores se ubican como la quinta neoplasia más frecuente, precedidos por el neuroblastoma, la leucemia, el sarcoma, el tumor de Wills y el retinoblastoma. La mayoría son teratomas benignos, ya sean maduros o inmaduros, y entre un 5 o un 10% contienen un componente maligno, predominantemente el tumor del saco vitelino. En cuanto a la epidemiología, representan entre el 2.5 y 5% del total de cáncer en niños menores de 15 años, con una incidencia de 2.5 a 4 casos por millón al año, y esta incidencia se eleva en la adolescencia, que comprende hasta un 15% del total de cánceres diagnosticados entre los 15 y los 19 años. Entonces la incidencia muestra un patrón bimodal con un primer pico entre los 0 a los 4 años y un segundo pico en la pubertad hasta la madurez temprana. En los niños es frecuente los tumores de células germinales testiculares y extragonadales similares en los menores de 4 años, y ya hay un aumento de los tumores de células germinales testiculares entre los 15 y los 19 años. Y en las niñas el predominio también de estos tumores son extragonadales en los primeros 4 años de vida, y aumentan los tumores de células germinales ováricos entre los 8 y los 18 años. En cuanto a los factores predisponentes, se ha evidenciado también una asociación de estos tumores con ciertas anomalías anatómicas como criptorquidia, hernias y o hidroceles. El síndrome de Klinefelter también se ha visto que tiene un mayor riesgo de desarrollar tumores de células germinales extragonadales, en particular en mediastino, y pacientes con digenesia gonadal, 46XY o síndrome de Swyer y mixta 45X, 46XY, también muestran un riesgo de 10 al 50% de desarrollar gonadoblastomas y germinomas. Las niñas también con síndrome de Turner van a tener un aumento de riesgo de gonadoblastomas y germinomas. Además, se ha visto una agregación familiar, es decir, hay una mayor incidencia en familias con pacientes pediátricos que presentan estos tumores, lo que sugiere que también podría tener una causa genética subyacente. En cuanto a la patogénesis, entonces las células germinales se diferencian de las células somáticas muy temprano en el periodo fetal, y su desarrollo sigue con una serie de pasos programados. Entonces, como podemos ver en la imagen, las células germinales primitivas migran desde el epiblasto sacovitelino hacia la gónada en desarrollo y van proliferando, y ya en la gónada se empieza pues esa diferenciación según el exceso para convertirse ya en gametos maduros, sea óvulo o sea espermatozoide. Entonces cualquier defecto en el desarrollo, proliferación o diferenciación de estas células pueden dar lugar a aumentar el riesgo de que la presencia de estos tumores. Además, hay que tener en cuenta que en la patogénesis también juega un papel muy importante la expresión de ciertos genes y de ciertos receptores
Durante la implantación del blastocisto, el ectodermo extraembrionario y el endodermo visceral envían señales al ectodermo embrionario y se activa la expresión del represor transcripcional BLINK1 y PRDM14 en ciertas células del epiblasto, marcándolas para convertirse como tal en las células germinales primitivas. Las células germinales primitivas entonces reprimen esos genes somáticos como son el HOXP1 y el T-Brachyury y SNAIL, y mantiene la expresión de genes de pluripotencia como son LIN28A, SOX2, OP3 y 4 y NANOC. Estos genes son claves para su identidad y algunos pueden reactivarse en tumores de células germinales, contribuyendo a su potencial maligno. Y la migración a las crestas gonadales depende también de la señalización del receptor c-KIT y su ligando KIT-L y el sistema CXCR4 y CXCL12. La alteración en esta vía de señalización también nos va a cumplir un papel muy importante en la fisiopatología de estos tumores. Otro aspecto importante que cumple un papel importante en la fisiopatología es la impronta genética. Sabemos que esta es la modificación epigenética que permite la expresión de solo el alelo materno o paterno. Ocurre en la línea germinal durante la gastrulación y las células germinales primitivas van a borrar esos patrones de metilación en las crestas gonadales y esencial para la futura impronta en óvulos y espermatozoides. Sabemos que el espermatozoide va a contener solo una impronta masculina y el óvulo una impronta femenina. Pero ¿qué ocurre en esos tumores? Esos tumores prepuberales sobre todo muestran un borrado parcial de la impronta, sugiriendo un origen en una etapa temprana del desarrollo. La gonadogénesis también es un proceso muy importante. Poco antes de la llegada de las células germinales primitivas a las crestas gonadales, el epitelio celómico comienza a proliferar e invadir el mesénquima subyacente, formando los cordones sexuales primitivos. Estas células migratorias entran en la gónada y son rodeadas por los cordones, y van a empezar a ocurrir los diferentes cambios en las células germinales y células somáticas gonadales, dependiendo pues del sexo genético. Entonces, se ha visto que está influenciado este proceso tanto por factores ambientales como genéticos, y cualquier alteración en el desarrollo de las gónadas pueden pues darnos defectos o disgenesias gonadales, que también se han visto, como ya vimos, también van a estar asociadas a la patogénesis de estos tumores. En cuanto a pues, la aberración cromosómica que más se halla, más común en estos tumores en adolescentes y adultos, es la ganancia del cromosoma 12p, es decir, va a haber una copia extra del material genético en el brazo corto del cromosoma 12. Entonces, y dependiendo del tipo de tumor, también va a haber diferentes aberraciones genómicas. En el periodo prepuberal, los teratomas puros, por ejemplo, en testículos o sitios extragonadales, muestran un perfil genómico normal, a diferencia de los teratomas malignos postpuberales, que sí van a mostrar alteraciones en su perfil citogenético. Y a diferencia de los teratomas, los tumores del saco uterino, tumores del saco de Yolk, en niños y bebés, sí van a mostrar aberraciones genómicas. Entre ellas encontramos ganancias en los cromosomas 1, 3, en el brazo corto, en el cromosoma 20 en el brazo largo, y pérdidas en el cromosoma 1 y 6 en los brazos corto y largo respectivamente. Y los tumores extragonadales, en niños el sitio más común va a ser los sacrococcigios, mismas alteraciones genéticas anteriores del testículo, y en los adolescentes en mediastinos el sitio primario. También se encuentran mismas alteraciones genéticas en menores de 8 años, y ya en los mayores de 8 años van a mostrar esta aberración cromosómica típica, que es la ganancia del cromosoma 12p. La OMS ha planteado una clasificación dependiendo de las características histológicas de estos tumores, entonces los divide en dos grandes grupos. Tenemos los germinomas, y dentro de eso están los seminomas, que son corresponden a un 60% de todos los casos, y la incidencia pico va a ser alrededor de los 35 años de edad. Tienen una morfología más homogénea y van a tener un mejor pronóstico que los tumores de células germinales no germinomatosos, dentro de los cuales encontramos el carcinoma embrionario, el tumor de saco vitelino, el coriocarcinoma, que era el tumor que tenía nuestro paciente, el teratoma, que puede ser teratoma maduro o inmaduro, y también incluyen teratoma con malignidad de tipo somático y tumores de células germinales mixtos. Todos estos no germinomatosos van a tener una morfología más heterogénea y van a ser mucho más agresivos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, van a depender también pues, del sitio en el que se encuentra el tumor. En los gonadales, de localización en el ovario,
La mayor incidencia se da entre los 10 y los 14 años, predomina entonces el teratoma quístico maduro y hasta un 10% de estos pueden ser bilaterales. Los síntomas comunes son dolor abdominal hasta un 80%, masa pélvica o abdominal, fiebre, estreñimiento, amenorrea y pubertad precoz. Y en el testículo va a haber aumento en el riesgo de testículos no descendidos, son frecuentes también las metástasis en ganglios retroperitoneales y tórax, y se presentan como masa total irregular, por lo general es no dolorosa, pero puede doler también si hay presencia de torsión testicular. Van a presentar también hidroceles reactivas en un 20% de los casos y hernia inguinal en un 21%. Y si se localizan ya extragonadales, los acrococcigios, que son más comunes en neonatos y lactantes, hasta un 75% en niñas, asociados con anormalidades congénitas, sobre todo musculoesqueléticas y del sistema nervioso central. Los síntomas relacionados son estreñimiento, obstrucción urinaria y alteración sensitiva y de los esfínteres. Los de localización mediastínica, que son más frecuentes en varones tras la pubertad y como vimos van a asociarse también al síndrome de Klinefelter. Esos pacientes pueden presentar síntomas respiratorios graves en lactantes, posible obstrucción de las vías aéreas y metástasis frecuentes a pulmón y ganglios. Los abdominales ubicados en retroperitoneo, 50% aparecen en la primera década de la vida y especialmente en niños. Pueden también presentarse teratomas muy desarrollados y dentro de los síntomas en adolescentes pueden presentar anorexia, vómitos, dolor abdominal y en lactantes se puede presentar de forma sintomática. Y ya los localizados en cabeza y cuello, que la mayoría son congénitos en menores de un año, sobre todo en área tiroidea cervical, paladar, nasofaringe, con espacios quísticos y calcificaciones características. Presentan dificultad respiratoria, polidramnios por la dificultad deglutatoria del líquido amniótico y sangrado vaginal en teratomas vaginales. En cuanto al diagnóstico, entonces las imágenes también son de gran ayuda. Podemos solicitar ultrasonidos que son útiles para la evaluación inicial en casos de masas escrotales en hombres o abdominales en mujeres. Nos ayudan también a diferenciar entre las masas sólidas y las masas quísticas. La tomografía computarizada, que nos va a ser útil para la identificación de la extensión del tumor y la presencia de metástasis. Permite visualizar los ganglios linfáticos retroperitoneales y evaluar la invasión en órganos adyacentes. La resonancia magnética, que también es muy útil en la evaluación de la invasión local, particularmente en tumores de ovarios y testículos, y nos permite caracterizar estas masas específicamente en el caso de tumores extragonales, y la gammagrafía ósea, que se utiliza para detectar ya metástasis óseas que son comunes en este tipo de tumores, y sobre todo en aquellos con elevación de los marcadores como la gonadotropina coriónica y la alfa-fetoproteína. Los marcadores tumorales, que también son esenciales para el diagnóstico de algunos tipos de estos tumores, sobre todo la alfa-fetoproteína y la gonadotropina coriónica humana, que también cumple un papel esencial para la estadificación y el pronóstico. Entonces tenemos la alfa-fetoproteína, que es una glucoproteína de unión en suero. Su pico de secreción se da en el embrión entre las semanas 10 a las 14 y luego sigue siendo secretado por hepatocitos en el sistema gastrointestinal hasta que van descendiendo sus niveles alrededor de los 2 años de edad y se va a encontrar elevada particularmente en tumores no seminomatosos, principalmente tumores del saco vitelino, y puede ser secretada a menor nivel en carcinoma embrionario y teratoma inmaduro. La gonadotropina coriónica humana, que sabemos que es una hormona peptídica que se eleva durante el embarazo y va a ser secretado por el embrión inmediatamente después de la concepción y después por el sincitiotrofoblasto en la placenta para evitar como la degradación del cuerpo lúteo en ovario y mantener la producción de progesterona. Están generalmente significativamente elevados en tumores que se originan en los tejidos extraembrionarios, como el coriocarcinoma, como lo vimos en el caso de nuestro paciente, y también se puede ver elevado en menor medida en geminomas y en carcinoma embrionario en adultos. Y la lactato deshidrogenasa, que también se encontraba elevada en nuestro paciente, su elevación está relacionada con el tamaño y la proliferación tumoral y se elevan en 60% de los tumores celulares de células germinales no seminomatosos y en el 80% de los seminomatosos. En este cuadro, entonces, podemos ver los diferentes marcadores tumorales inmunohistoquímicos dependiendo pues, el tipo de tumor. En cuanto al coriocarcinoma, que era el tumor que presentaba nuestro paciente, como vemos, se elevan, es el que más eleva niveles de gonadotropina coriónica humana.
Y en cuanto a la alfa-fetoproteína, los niveles van a ser normales y puede elevar o no también a fosfatasa alcalina placentaria. Y en cuanto a la expresión de este receptor c-KIT, es también negativo, entonces eso nos ayuda también a hacer diagnóstico diferencial con otros tipos de tumores como el germinoma, que sí va a expresar c-KIT. En cuanto a la estadificación, entonces el Grupo de Oncología Pediátrica de Estados Unidos y de Reino Unido propusieron como esta estadificación en 4 estadios, y lo diferencian en 3, de lo que sí son de localización gonadal o extragonadal, y ya pues para estadificarlos va a depender pues si hubo recepción completa, si hay márgenes negativos o positivos del tumor, si hay ganglios positivos. En el caso de los gonadales, pues también la parte de los niveles de los marcadores tumorales, y por último, pues las metástasis a distancia, que pues ya va a ser el estadio 4, son tumores avanzados que ya van a tener compromiso de órganos como hígado, pulmón, hueso y cerebro. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección en esos tumores siempre va a ser la cirugía, la resección quirúrgica, independientemente de su localización, a pesar de que también haya de pronto presencia de enfermedad residual microscópica o que tenga márgenes positivos, la tasa de recurrencia y mortalidad van a ser bajas, incluso en tumores con elementos malignos. Y la quimioterapia va a ser el principal tratamiento asociado con resección en esos tumores ya con estadios avanzados. Se usan por lo general regímenes con platino, cisplatino o carboplatino asociado a etopósido, y se pueden también agregar bleomicina, ifosfamida o vinblastina cuando estos son particularmente agresivos. Y ya también se puede usar la quimioterapia en aquellos tumores localizados después de la resección para evitar recaídas. Y esta es otra clasificación de estos tumores propuestas por el grupo de estudio japonés de tumores cerebrales pediátricos, que los clasifican según el pronóstico. Y como vemos, el coriocarcinoma se clasifica dentro del grupo pronóstico de peor pronóstico o precario, y que contrasta de pronto con los germinomas puro y teratoma maduro, que van a tener el mejor pronóstico, el pronóstico más favorable. Ya hablando de coriocarcinoma infantil, como ya vimos, este es un tumor que hace parte del grupo de tumores células germinales. Se va a originar a partir de una enfermedad trofoblástica focal en la placenta. Y de eso, entonces puede provocar una metástasis hematógena tanto a la madre, al niño o a ambos, lo que va a resultar muchas veces en una muerte infantil prematura, como fue el caso de nuestro paciente. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues se tiene muy pocos datos, pero el coriocarcinoma infantil se describió por primera vez como un síndrome clínico patológico distinto en el año 1968. Y el coriocarcinoma materno es extremadamente raro, se estima que ocurre entre 1 de cada 50.000 nacidos vivos, y el coriocarcinoma infantil es aún más raro, el que tenía nuestro paciente, está descrito en menos de 40 casos en la literatura, y pues se cree que son más, pero pues por todas las limitaciones dentro del diagnóstico se cree que pues no hay más publicaciones. En cuanto a la edad de presentación, la edad media de presentación que se ha visto en todos los casos que se han publicado es de 1 mes, la edad media, y con un rango de 0 a 5 meses. Si vemos nuestro paciente tenía 4 meses, entonces entra dentro de este rango de edad. La proporción pues no tiene como predilección por ningún tipo de sexo, se puede afectar tanto a sexo masculino como femenino, y los antecedentes de coriocarcinoma materno, embarazo molar y latiforme se ha visto que se asocian con un mayor riesgo de presentar este tumor. Hasta un 50% de estos tumores surgen en secundario a una mola latiforme completa, un 25% van a surgir de un embarazo normal y otro 25% puede ser secundario a abortos o embarazos ectópicos. En el caso de nuestro paciente, la madre pues no prefería ningún tipo de estos antecedentes, entonces aparentemente fue un embarazo normal. Y en cuanto a la etiopatogenia, entonces histológicamente las células malignas proliferan a partir de la maduración anormal del trofoblasto durante el desarrollo embrionario o después de la transformación maligna de una mola hidatiforme. Entonces el tumor se origina como tal en la placenta, es material genéticamente fetal y se da metástasis hematógenas, ya sea al feto, a la madre o a ambos. La placenta
pues lastimosamente muchas veces no se examina histológicamente de forma rutinaria, ya que en la mayoría de casos no está disponible para su examen cuando se hace el diagnóstico. Se ha visto también que el sistema HLA del tumor será idéntico entonces al del feto y solo haploidéntico al de la madre. Esto puede respaldar la hipótesis de por qué las madres afectadas van a tener un mejor pronóstico, un pronóstico más favorable que los niños. Entonces, el sistema inmunológico materno no idéntico podría ser más competente para controlar el tumor después de atravesar la barrera placentaria. Y no se ha examinado si el crecimiento y la supervivencia de las células del coriocarcinoma dependen de los niveles de la gonadotropina clónica humana. Ya hablando de las manifestaciones clínicas, en todos los casos reportados hasta ahora en la literatura, los síntomas que siempre son como más frecuentes son sobre todo la anemia severa, que como vimos estaba presente también en nuestro paciente. Se cree que es eso porque esos tumores, como ya vimos, son altamente vascularizados, friables, entonces pueden sangrar, y esto podría ser una de las causas de la anemia. Y también se ha visto que hay la vida media del eritrocito también se acorta. También esos pacientes pueden presentar trastornos digestivos como vómitos, que también lo presentaba nuestro paciente, retraso del crecimiento, en ese caso el paciente pues tenía una talla, un peso normal y dificultades para alimentarse. En muchos de los casos se encuentra también afectado el hígado con hepatomegalia. En el caso de nuestro paciente se hicieron ecografía y TAC, no se evidenció que hubiera afectación de este órgano, y puede haber también hemoptisis o insuficiencia respiratoria, sobre todo cuando hay afectación pulmonar. Nuestro paciente también tenía afectación pulmonar, que lo llevó también a una falla respiratoria. En raras ocasiones pueden haber signos también inicialmente de pubertad precoz con hiperpigmentación de los genitales, y pueden haber también nódulos cutáneos o subcutáneos y grandes masas, como vemos en la imagen de otro paciente de un caso. Aparentemente nuestro paciente no tenía manifestaciones cutáneas, y pueden haber signos neurológicos como convulsiones, hipertensión intracraneal, que también lo presentaba nuestro paciente, y hemorragias externas. Recordemos que nuestro paciente también tuvo sangrado por la ventriculostomía y por el tubo orotraqueal. En cuanto a los órganos involucrados, como vimos, frecuentemente afecta al hígado hasta un 77%, seguido de pulmón un 67%. Esto apoya la hipótesis de que se origina en placenta y que se disemina hematógenamente por la vena umbilical. Y puede afectar también cerebro hasta un 27%, que también vimos que nuestro paciente tenía afectación cerebral, y en piel hasta un 10%. Las metástasis cerebrales y cutáneas son un poco más raras y se observan ya también en una enfermedad más avanzada. Y en todos los casos reportados, la enfermedad es agresiva, presentando un curso y deterioro rápido, como lo vimos también en nuestro paciente, y la mayoría van a tener un desenlace fatal en menos de un mes. Nuestro paciente llevaba 18 días con el cuadro clínico, más los 10 días que estuvo hospitalizado, son un promedio de 28 días también. En cuanto al diagnóstico, es principalmente biológico y se basa en la elevación anormal de niveles de gonadotropina coriónica humana en el niño, ya que, como vimos, hay limitantes para estudiar la placenta, pues ya no está disponible cuando se hace el diagnóstico, que muchas veces es ya post-mortem. La elevación es constante, de intensidad variable, y puede mostrar títulos súper elevados hasta 10 a las 5 veces los valores normales, y el descenso de estos niveles también nos va a ayudar, ya que es un buen marcador de eficacia terapéutica. Entonces, una vez lograda de pronto la normalización tras el tratamiento, la ausencia de la elevación de gonadotropina coriónica nos permite confirmar la remisión después de 3 tomas normales consecutivas. Y esto, como tumores, como ya mencionamos, son altamente vascularizados y friables, por lo que la biopsia puede ser incluso muchas veces difícil e incluso peligrosa por el alto riesgo de sangrado. Y no es necesaria una histología definitiva antes del tratamiento en bebés gravemente afectados. La imagenología también nos puede hacer de ayuda, como vemos las ecografías de hígado, radiografías de tórax, pueden ser estudios útiles en niños de pronto que encontremos con anemia severa, retraso del crecimiento que nos ha explicado por otra patología, y otros estudios también como la resonancia magnética y el TAC también nos puede ser de ayuda. Normalmente en estas técnicas de imagen lo reportan o se muestran lesiones que pueden ser únicas o múltiples,
y los tumores tienden a estar muy vascularizados. El diagnóstico definitivo en nuestro caso, como ya vimos, se realizó mediante histología por medio de la biopsia de postmortem de pulmón, y como se vio también en muchos casos de la literatura, en más de la mitad de los casos, el diagnóstico también fue retrospectivo por medio de autopsia. Como vimos en nuestro paciente, pues los padres no permitieron la realización de la autopsia, pero se tomaron las muestras de pulmón y así se llegó al diagnóstico, que fue pues confirmado por la inmunohistoquímica. También es importante tener dentro del diagnóstico diferencial, hacerlo con otras masas altamente vascularizadas de rápido crecimiento, como puede ser la fibrosarcoma infantil, hemangiomas inmaduros, hemangiomas congénitos inmaduros no regresivos o regresivos, y sarcomas como el tumor rhabdoide o el rhabdomyosarcoma infantil. Y la biopsia debe tener en cuenta pues lo que ya hablábamos, el riesgo hemorrágico potencial de esto. Entonces, ¿a qué paciente le vamos a hacer cribado? Le vamos a hacer un seguimiento con niveles de gonadotropina coriónica. Todos aquellos bebés de madres con antecedentes de mola y atiforme en un embarazo previo, bebés con madres, bebés de madres con coriocarcinoma en el embarazo actual o pasado, historia de hemorragia feto-materna, nacimiento de un bebé con anemia grave, anemia recurrente asociada a hepatomegalia que no se ha explicado por alguna otra patología, hemangiomas o lesiones vasculares que se presenten en los primeros meses de vida, así como cualquier tumor hepático en los primeros meses de vida, y cualquier anormalidad en la placenta a nivel macroscópico. Entonces, el fin es tratar de poder diagnosticar estos tumores en una etapa temprana, que es lo que nos va a ayudar también a impactar en su pronóstico, porque aunque son bastante agresivos, si uno los detecta a tiempo con un tratamiento adecuado, pueden mejorar la esperanza de vida de estos niños. Igualmente, muy importante es el cribado de las madres de bebés afectados. También se les debe hacer un seguimiento porque, como vimos, hasta un 50% de estas pueden estar afectadas también por el tumor. Entonces, en cuanto al tratamiento, como ya vimos, a pesar de la naturaleza agresiva de este tumor, es extremadamente sensible a agentes quimioterapéuticos, lo que lo convierte en una neoplasia maligna altamente curable. Entonces, se trata a niños con poliquimioterapia más resección quirúrgica diferida post-tratamiento. Como vimos, los regímenes que se usan de quimioterapia son los mismos de tumores de células germinales, basados en platino, carboplatino o cisplatino, y más etocócido, y se puede también agregar otro agente, sea metotrexato, clomicina o ifosfamida. El objetivo, entonces, la recepción tardía de un tumor necrótico después del pretratamiento quimioterapéutico, pues va a ser mucho más seguro por el alto riesgo de sangrado, y el principio de esta terapia compleja es controlar la naturaleza metastásica de la enfermedad y prevenir la recaída. La excelente supervivencia de estos niños tratados en la literatura, los que han sido tratados, pues respalda pues la efectividad de este tratamiento. Además sugieren de pronto, pues no hay un consenso de cuál debería ser el tratamiento de primera línea, pero sugieren un etocócido más carboplatino y tratar en la medida de evitar de pronto la administración de cisplatino, ya que puede ser demasiado tóxico, ya que estos agentes se metabolizan en el hígado, y estos pacientes a esta corta edad, pues sus enzimas hepáticas son inmaduras, entonces esto también produce muchos efectos secundarios. Y en madres con neoplasia trofoblástica gestacional de alto riesgo, el régimen EMA, que es etocócido, metotrexato de actinomicina, alternado cada semana con vincristina y ciclofosfamida, es el estándar de atención. Y ya finalmente, estos son como las revisiones, las series de casos que se encuentran publicadas en la literatura sobre pacientes con este tumor. Entonces encontramos la publicación de Blom y colaboradores, que es como una de las publicaciones con más casos. 30 de ellos publicaron 31 casos, y otro estudio también francés, y actualmente, hace unos pocos meses, en marzo de este año, se publicó otra serie de casos, con incluso más casos. Un promedio fueron 44 casos, la mayoría fueron en Polonia y en Francia. Y podemos ver aquí entonces en este cuadro es del primer estudio, que fue en 2004, de la serie de casos publicados por Blom. Como podemos observar, aquí están los 31 casos que se reportaron, y los síntomas iniciales, y podemos ver en la mayoría todos tienen en común la anemia severa.
los síntomas gastrointestinales, las alteraciones o la dificultad para alimentarse y la hepatomegalia. Como vimos, hubo afectación tanto del hígado como del pulmón en la mayoría de los casos y la mayoría de diagnósticos se hizo post-mortem. La mayoría de niños fallecieron asociados pues, al tumor y 3 de ellos murieron por complicaciones intraoperatorias. Y dentro del cuadro tenemos 5 casos que fueron los que se trataron con estos regímenes de quimioterapia con multiagente más resección quirúrgica y como vimos lograron una remisión clínica completa. Esta otra tabla nos muestra las características clínicas también en 8 casos de los 44 publicados en el estudio reciente de 2024 y podemos ver también que los síntomas iniciaron en un promedio desde 27 días de nacidos hasta el más tardío se presentó a las 21 semanas de nacido. Los síntomas también más frecuentes fueron la hepatomegalia, las dificultades para la alimentación, el vómito o los trastornos gastrointestinales. Y en cuanto, si vemos los niveles también de hemoglobina, la mayoría, todos tenían anemia y anemias severas por debajo de 7. Y los niveles de gonadotropina crónica humana, vemos que eran sumamente elevados, podían ir desde 5.952 hasta 2.813.000. Y también los órganos más frecuentemente afectados fueron el hígado, pulmón, seguido del cerebro y ya por último cutáneos. Y si vemos el desenlace, 4 de ellos fallecieron y 4 tuvieron remisión completa y en eso se usó también la quimioterapia con etoposide más carboplatino. Y ya, pasa a la siguiente. Y esta otra tabla, entonces también muestran como también cómo fue el comportamiento, las características clínicas de todos los 44 casos, la edad de presentación o la edad en la que se iniciaron los síntomas en promedio fue de 5.6 semanas, con un rango de 0 a 20 semanas. La relación masculino-femenino fue de 21 a 17 y vemos que de los 44 casos, 23 casos hubo también afectación materna. Y en cuanto a los síntomas iniciales, la mayoría, en un 19 casos, hubo compromiso digestivo o síntomas digestivos. También hubo palidez cutánea, posiblemente relacionada con anemia en 17 de los casos. Y también hepatomegalia hasta 10 casos, seguidos de síntomas neurológicos y síntomas respiratorios. Y en cuanto a los órganos afectados, seguimos viendo pues, que el hígado es siempre como uno de los más frecuentemente afectados. Hasta en 37 de los 44 casos hubo afectación hepática, seguido de la afectación pulmonar y seguido pues de cerebro y piel. Y como vemos, la hemoglobina también, los niveles de hemoglobina en promedio al momento del diagnóstico eran de 5.8 y los niveles de gonadotropina coriónica eran altos, 1.018.763. En cuanto a la terapia que se usó, como vemos, hasta 20 de los 44 casos reportados no se les pudo realizar ninguna terapia, fueron cuidados paliativos. Estos niños también fallecieron y hasta en 13 de ellos recibieron cirugía asociada a quimioterapia. 9 de esos casos recibió solamente quimioterapia. Y en cuanto a los resultados, si podemos ver, 20 de ellos pues se asoció, hubo muerte asociada a la enfermedad en 11 de ellos y 20 fallecieron antes de obtener un diagnóstico, que es lo que frecuentemente sucede como pasa también con nuestro paciente. Y hubo en 13 de los 44 casos reportados. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? El coriocarcinoma infantil es una enfermedad rara y sin el tratamiento adecuado es mortal. Entonces, el diagnóstico precoz es lo que nos va a impactar en el pronóstico y esperanza de vida de estos pacientes. Por eso fue la iniciativa de traer este tema para sensibilizar sobre todo a todo el personal de salud, a tener en cuenta los antecedentes ginecológicos maternos, el estudio de la placenta es también esencial, hacer una inspección macroscópica de la placenta para detectar cualquier alteración
y que se pueda hacer estudio también de esta y tener una alta sospecha clínica, ya que pues, es algo que no es común, pero que debemos tener pues, presente para poder de pronto hacer un diagnóstico más precoz. Y también que para las madres de estos bebés afectados existe un alto riesgo, hasta un 19% de desarrollar carcinoma materno, por lo tanto también es esencial el seguimiento materno. En el caso de nuestro paciente, la madre se le hizo su seguimiento, se tomaron niveles de gonadotropina crónica, los cuales fueron normales, así que no hubo afectación materna. Y eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias a María Alejandra. Muchas gracias a María Alejandra, excelente presentación. Nos acompaña el doctor Romé, hemato-oncólogo pediatra. Si el doctor tiene algún comentario adicional que agregar, lo escuchamos. Buenos días para todos. No, lo que quisiera, sobre todo, porque creo que la presentación fue muy clara, muy bien estructurada, muy concisa. Si hay alguna pregunta o duda sobre el tema, primero que todo. Hola, buenos días. Hola, doctor, buenos días. Mi nombre es Juan Manuel, residente de tercer año. Yo tengo una pregunta, pero antes quisiera felicitar a María Alejandra. La verdad, yo creo que lograste el objetivo de la gran sesión, que es hacer una correlación clínica desde que llegó el paciente con los síntomas con los que debutó hasta el final, hasta la patología. Entonces, te felicito, fue muy completo. También la revisión me pareció muy actualizada y completa. Doc, yo tengo una pregunta. Verlo en retrospectiva todo es más fácil, pero en este caso, pues que es un tumor de células liminales extragonadal con una manifestación rara en cuanto al grupo etario pulmonar principalmente. ¿Cuál sería en este paciente, por ejemplo, la indicación de haber tomado la gonadotropina crónica humana tempranamente o una biopsia, por ejemplo, de pulmón, después de que de pronto el manejo antibiótico y todo el manejo que se hizo en la UCI pues no estaba funcionando? Bueno, realmente, mira, es muy complicado, primero porque la casuística y la prevalencia de este tipo de entidad patológica es supremamente rara, ¿sí? Yo creo que lo más importante para obtener una sospecha diagnóstica de este tipo de lesiones tumorales, como lo decía María Alejandra, es sobre todo sensibilizarnos especialmente a los antecedentes perinatales. Yo creo que los antecedentes perinatales y maternos son los que lo pueden hacer tener un índice de sospecha un poco más elevado con esta entidad, porque como ustedes vieron, el caso prácticamente se instauró en definir si era un evento infeccioso y fue el trabajo que se hizo, porque nunca se tuvo como presente la sospecha o al menos la indagación de antecedentes maternos o perinatales del paciente y se generó. Yo creo que lo más importante aquí, mira, la casuística de este tumor, y te lo digo, o sea, en lo que yo llevo haciendo oncología desde el 2017, realmente la primera vez que yo veo este tipo de lesiones tumorales. O sea, nunca antes había yo tenido un contacto con ese tipo de lesión tumoral y por ende es una situación que entra es muy poco frecuente pensarlo. Yo diría que aquí lo más importante para uno tomar una beta HCG en una presunción diagnóstica o considera una biopsia de pulmón con todos los riesgos que eso genera una biopsia de pulmón en un paciente. Yo creo que aquí lo más importante es siempre tener esa sensibilidad de los antecedentes maternos. Y algo que dijo muy importante María Alejandra, y es cuántos de los ginecólogos o los médicos generales cuando atienden un trabajo de parto realmente hacen una valoración macroscópica detenida de la placenta. Y yo creo que esa detección o esa valoración macroscópica de la placenta ante cualquier hallazgo que se sale de lo normal siempre debe hacernos evaluar que exista una situación que se sale de lo normal y que tengo que estar pendiente de ese recién nacido. Pero que digas de entrada, esto ya no es una infección, biopsiemos el pulmón, es muy difícil por la casuística tan baja. No sé si respondo la respuesta. Sí, doctor, muchas gracias. Yo lo que quiero aportar, lo que creo que prácticamente nos aporta simplemente es
continuar lo que María Alejandra dijo. Realmente estas lesiones, su primario es la placenta, ¿sí? Es un tumor primario placentario y prácticamente la mortalidad es tan alta en estos niños porque son lesiones prácticamente diseminadas, hematológicas de la circulación fetal y se comportan como lesiones metastásicas múltiples y por eso es tan complejo, tan supremamente complejo que estos niños tengan una alta sobrevida porque son prácticamente lesiones metastásicas de un tumor primario, de una lesión